Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a presentar nuestros titulares. En Argentina, Alberto Fernández ratificó su lucha contra la pobreza y ayer en el Congreso dijo nunca más endeudamiento. En Chile, Gobierno Nacional de Sebastián Piñera cobrará el test del coronavirus. Y en nuestro enfoque económico de hoy, cifras de la crisis en Líbano. Ayer conocimos las líneas de trabajo del gobierno argentino, luego de la presentación de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. Allí ya, rumbo al 2020, se conoció una línea clara de trabajo. Hay una orientación progresiva en la distribución del ingreso, según los expertos. Fernández empezó por los que menos tienen. Asumió a través del ANSES medidas desde diciembre pasado, tendientes a proteger a ese sector poblacional en un momento de crisis profunda, y ayer domingo ratificó esas líneas de trabajo. Incluso el sábado ya el decreto 196/2020 indicó que el gobierno nacional impidió un nuevo aumento de las tarifas de naftas que el año pasado tuvieron un incremento de casi el 50%. Ayer en el Congreso dijo vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos. Anunció también el mandatario la creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino, con el objetivo que sea motor no solo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad, donde los sectores del trabajo, de la empresa, de movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica sean convocados. El campo y sus retenciones también tuvo su parte en la locución. Hay un espacio de trabajo con su respectiva propuesta, un sector que ya mostró sus garras frente a un Estado fuerte, como quiere lograr Alberto Fernández, para plantarse en las mejores condiciones posibles frente a un FMI acostumbrado a imponer sus recetas. Se viene el tiempo de reestructurar la deuda para República Argentina. Alberto Fernández lo tiene claro y asume entonces directrices económicas para preparar ese momento. Pero lo más importante es que el acuerdo al que lleguemos con los acreedores sea sostenible. Necesitamos un acuerdo que le permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es innegociable. Si queremos superar para siempre los ciclos de sobreendeudamiento, debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir. Mientras tanto, The Economist ya echó a correr este material, anticipó una quita de deuda y reclama un ajuste. En lo que tanto Argentina como el FMI coinciden, dicen aquí en esta editorial, es en golpear a los acreedores privados. Llamó The Economist en esta editorial considerada dura a que el gobierno argentino gaste menos en jubilaciones, empleados públicos y subsidios a la energía. ¿Qué tal? Así ya el poder fuerte, el poder buitre, hace valer a través de sus medios de comunicación su postura. Me voy a otro punto. Cuba buscando subir su producción de alimentos. El vicepresidente de la República estuvo presente evaluando inversiones relacionadas con el programa hidráulico de Cuba en zonas de la región central del país. Instó en horas recientes a darle valor a estas obras del canal Trasvase Centro-Oeste para aumentar producción de alimentos, un punto que considera vital el gobierno cubano. Hablaron de la importancia de optimizar el uso del agua en función de la producción agrícola y cañera, por lo vital que resulta para la economía cambiar la matriz actual de riego por sistemas más eficientes. Cuba se prepara para una nueva etapa de aumentar producción de alimentos para bajar el monto de importación, porque saben que en pleno bloqueo feroz, hostil, agresor que le aplica a Estados Unidos, Cuba compra más del 15% de sus importaciones agrícolas al propio Estados Unidos. Y el gobierno de Chile sigue demostrando que es un país donde vale más el dinero que el capital humano que lo genera. Hace unos días el gobierno nacional anunció que la prueba del coronavirus costará casi $25, como lo escucharon. Salud igual a negocios en Chile.
En el Chile de Sebastián Piñera aún no hay casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, ya hay un monto oficial para realizarse la prueba. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue el encargado de anunciar que la prueba del coronavirus costará 20.000 pesos chilenos. Para un empleado que recibe un salario mínimo, esto equivale a 2 días de trabajo. Este monto es muy elevado para un ciudadano común. Pero de acuerdo al ministerio, esta cifra la establecen para evitar el abuso y el sobreprecio en los centros privados, lo que resulta irrisorio, considerando el monto que las autoridades del Estado le colocaron a este test. En una nota de prensa, el Ministerio de Salud detalló que el examen es gratis para las personas que forman parte del Fondo Nacional de Salud, FONASA, siempre y cuando se realicen la prueba en un hospital público y que pertenezcan a los grupos AB, es decir, carentes de recursos, con subsidio familiar o con un ingreso mensual menor a $306, así como para la población mayor de 60 años. Quienes no cumplan con estas exigencias y pertenezcan a FONASA deberán pagar por la prueba 14.040 pesos chilenos, lo que equivale a $17,24. Esta medida no pasa desapercibida ante los ciudadanos que ya han expresado su descontento a través de las redes sociales, con comentarios como «tiene que ser una broma o un error». Este es un problema de salud pública. ¿Cómo van a cobrar hasta 20.000 pesos por el examen para el coronavirus? O con los 20.000 pesos del examen del coronavirus. Quedó claro que la salud nunca fue un derecho, es un privilegio en este país. Por eso y muchas otras cosas más se suman al hashtag Yo Apruebo, haciendo referencia al cambio de la Constitución que hace meses piden los chilenos a través de diversas manifestaciones sociales. Todo este escenario refleja la inestabilidad económica y social en un país que hasta hace un año parecía ser el más estable de la región latinoamericana. En Ecuador, tras confirmarse el primer caso de coronavirus, comenzaron a implementarse controles de salud a los viajeros en los aeropuertos. Agentes, como ven, usan vestuario especial, guantes, mascarillas para hacer esta tarea. En cifras tenemos que en América Latina hay un caso ya de coronavirus en República Dominicana, 2 en Brasil, 4 en México y 5 en Ecuador, pero es tan volátil la situación que de un rato a otro estos números pueden cambiar. A la vuelta un anuncio del sábado, pero no por eso deja de estar presente en los titulares de los medios económicos de todo el mundo. Luxemburgo ha tomado una decisión. Transporte público es gratis. Ya le cuento más. Ante la imposibilidad de poner en marcha el plan de jubilación en Francia, el gobierno, con el ex banquero Emmanuel Macron a la cabeza, planea dar luz verde a este plan vía decretazo. Un anuncio hecho por el primer ministro, Édouard Philippe, ya indicó el gobierno nacional que tomará el proyecto de reforma jubilatoria vía decreto sin pasar a votación por la Asamblea Nacional, una decisión que provoca la presentación de 2 mociones de censura de la oposición y amenaza con relanzar las protestas en las calles, además de castigar al oficialismo en las elecciones municipales la próxima semana. Según denuncian los sindicatos, la medida degradará los derechos de todos. La última vez que un gobierno francés recurrió a este artículo constitucional fue en el 2016, cuando vía decretazo Manuel Valls aprobó una reforma laboral que también hizo estallar el malestar en las calles. La decisión del gobierno de Macron genera muchas opiniones en contra. El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo que el gobierno decidió autorizar la utilización del 49.3 en un Consejo de Ministros encargado de contener la epidemia del coronavirus. Este golpe por la fuerza es inaceptable. El jefe del grupo de los republicanos en la Cámara Baja, Damien Abad, rechazó la estrategia del Ejecutivo, la calificó como una negación de la democracia sin precedentes para una reforma previsional. Luxemburgo se convirtió el fin de semana en el primer país en eliminar tarifas para el transporte público.
Si bien Luxemburgo es un país que tiene poco más de 600.000 habitantes, al pequeño reino europeo viajan unas 214.000 personas todos los días para ir a trabajar desde las vecinas Alemania, Bélgica y Francia, lo que provoca atascos de tráfico ya que la mayoría de los trabajadores viajan en automóvil. Utilizo la propina como palanca para provocar una discusión sobre la movilidad en el siglo XXI. En todo el mundo debemos hacer la misma observación. La movilidad, como está organizada hoy, es un fracaso. Hay atascos de tráfico en todas partes. El espacio urbano ya no funciona. A nivel rural, la gente está cansada, por lo que realmente tenemos que cambiar el sistema. Más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de Luxemburgo provienen precisamente del transporte. Para tratar de minimizar la contaminación, el gobierno de ese país ha decidido abolir las tarifas de trenes, tranvías y autobuses con el objetivo de intentar reducir la congestión y la contaminación de las carreteras, así como apoyar a los ciudadanos con bajos niveles de ingresos. A partir de hoy ya no necesitan controlar a las personas sobre sus boletos, pero están allí para brindar un servicio de calidad, servicio al cliente. Todos los viajes de clase estándar en transporte público en Luxemburgo son ya gratuitos. Una medida destacable si se tiene en cuenta que un abono anual costaba hasta la fecha 440 euros. Eso sí, los viajeros aún pueden pagar por viajar en primera clase, con un coste de 660 euros al año. Hace que sea más fácil no pensar en tener que comprar la tarjeta todos los meses. Y creo que es una buena medida hacer que las carreteras en Luxemburgo sean un poco más flexibles para aquellos que realmente tienen que tomar el automóvil. El automóvil lo usaré solo fuera de Luxemburgo, así que para ir a destinos como Bruselas o París, de lo contrario será transporte público. Para hacer frente a la gran cantidad de viajeros, Luxemburgo planea invertir 3.900 millones de euros en ferrocarriles hasta 2028, actualizar la red de autobuses y agregar más lugares para estacionar y viajar en la frontera. Creo que Luxemburgo es un ejemplo para el resto de Europa y el resto del mundo al pasar el transporte público a la gente. A pesar de las inversiones, el gobierno espera que el 65% de los que viajan diariamente sigan usando el automóvil en 2025, en comparación con el 73% de 2017. Y si bien Luxemburgo es el primer país en implementar el transporte gratuito, existen algunas ciudades como la capital de Estonia, Tallinn, que también ha hecho lo propio en el pasado. A la vuelta, las cifras de la crisis en el Líbano. Ya le ampliamos en un enfoque económico lo que está ocurriendo en el país. Mientras el gobierno libanés se encuentra en negociación con sus acreedores para resolver el adeudo de 1.200 millones de dólares en bonos europeos y una impagable deuda pública, la crisis se agudiza, amenaza con generar más daño todavía en un país convulso. De octubre a febrero, octubre del año pasado a febrero de este año, los precios de los productos aumentaron y los salarios bajaron. De acuerdo a un informe de la Asociación Protectora de los Consumidores en Líbano, como promedio los artículos en general subieron 45.16%, mientras el sueldo mínimo pasó de $450 a 267. El reporte destaca que el poder adquisitivo de los libaneses está cayendo muy rápido, de una manera que nunca se había visto. El desempleo y la pobreza empujan al abismo.
Entre los productos que más se encarecieron destacan en primer lugar las verduras, que escalaron 55 puntos porcentuales. Los artículos personales y domésticos lo hicieron en 36% y las carnes en 33%. La devaluación de la libra libanesa de octubre a la fecha tuvo una incidencia directa en esta escalada de precios, y es que los productos son en su mayoría importados con divisas, y los comerciantes decidieron elevar precios para ajustarse a la tasa cambiaria extraoficial. Existe la posibilidad de empeoramiento con la evaporación de los ahorros y el aumento del desempleo, y la cuestión no queda ahí. Hay una tendencia al agotamiento de las existencias de los comerciantes, que para reponerlas deberán acudir a la compra de dólares con un tipo de cambio no oficial, es decir, 62% más caro. En medio de esta realidad, expertos sugieren que para aliviar la presión, el gobierno debería subsidiar los cereales, carne, queso y productos lácteos y decretar el uso exclusivo de la libra libanesa para transacciones internas. Uno de los sectores que más ha padecido estos embates de la crisis ha sido el sector de los hoteles. De acuerdo al jefe del Sindicato de Propietarios de Hoteles, la tasa de ocupación en el Líbano disminuyó 80% desde septiembre pasado. Alguna vez fue el sector estrella en el país de los cedros y hoy está en ruinas. Líbano atraviesa su peor crisis económica y financiera por estos días y la industria del ocio no escapa a estas afectaciones. Casi 800 restaurantes, cafeterías y clubes, sobre todo en la zona céntrica de la capital y sus alrededores, han cerrado sus puertas. En ese punto es donde suelen reunirse los manifestantes antigobierno desde el 17 de octubre pasado. En medio de la situación precaria, trabajadores migrantes están siendo gravemente afectados. Ejemplo de ello es el caso de Mari, una trabajadora doméstica de 18 años de edad, que llegó al Líbano hace 3 años para ayudar a mantener a su familia, pero ahora una crisis financiera le ha impedido enviar dinero a Etiopía durante meses. Al principio me pagaban en dólares, $400 al mes. Lo enviaba a Etiopía en dólares. Ahora no puedo enviar desde Líbano porque me pagan en libras libanesas. ¿Y ellos qué hacen? Lo cambian y se convierte en solo $200. La crisis de liquidez que paraliza al país mediterráneo ha limitado drásticamente el acceso a dólares y decenas de miles de trabajadores migrantes que trabajan para enviar remesas a sus países de origen están sufriendo la situación. La libra libanesa solía ser fácilmente intercambiable por dólares a una tasa fija, pero ahora los bancos han limitado los retiros del billete verde y su valor se ha disparado en el mercado paralelo. Antes el Líbano era bueno. Trabajé aquí durante 4 años y todo estuvo bien. Te pagaban en dólares y todo estaba bien, pero ahora todo es una pena. Todo en el Líbano es un problema. La gran mayoría de los trabajadores extranjeros provienen de Etiopía, de Filipinas, Bangladesh y Sri Lanka. Miles de hombres extranjeros trabajan en gasolineras, limpian las calles o trabajan en empresas privadas y restaurantes. Además, hay que destacar que un sistema de patrocinio conocido como cáfala deja a las sirvientas, niñeras y cuidadoras fuera del alcance de la ley laboral del Líbano y a merced de sus empleadores. Por lo que en medio de la crisis de liquidez que vive actualmente el Líbano, la peor desde el final de su guerra civil desde 1971 a 1990, la mayoría de trabajadores extranjeros han visto desplomarse sus salarios. Estos trabajadores ganaban el equivalente de $150 a $400 al mes, a menudo según la nacionalidad, pero ahora en su mayoría reciben sus salarios en libras. Al cambio, el valor se ha depreciado. Temas energéticos, Estados Unidos y Reino Unido aumentaron sus compras de crudo a Rusia. El rubro aumentó casi 2,4 veces en comparación con el año anterior, de 900 a casi 2.200 millones de dólares. Asimismo, Rusia se convirtió en el segundo mayor proveedor de productos petroleros al mercado de Estados Unidos. Reino Unido también duplicó con creces las importaciones de crudo ruso. De 493 las subieron a 1.200 millones de dólares. Expertos señalaron que el aumento se debe a las mal llamadas sanciones impuestas por Washington contra Venezuela e Irán y la reducción del precio del crudo de la marca Urals.
Precios para terminar, Brent cotizando a $50,57 el barril, WTI a 45,47, siempre en dólares, siempre el barril. Y la semana del 25 de febrero al 1 de marzo, crudo venezolano ubicándose en yuanes, 404,35. Gracias a todos, hasta la próxima.